Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio aquí del podcast de Contracultura. Cuando ya hoy es domingo 5 de febrero del año 2023, les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida al programa del día de hoy, que va a estar recargadísimo. Y no me he pronunciado antes sobre lo que probablemente muchos de ustedes están esperando, esta situación sobre los incendios, estos incendios en el sur de Chile, que son un ataque coordinado y provocado. El gobierno le está echando la culpa al cambio climático, por supuesto, y salieron ayer a hacer declaraciones inmediatamente mientras aparecían por otro lado en redes sociales, mientras medios como Radio Bio Bio y otros medios alternativos denunciaban lo que realmente estaba pasando, cómo estaban usando acelerantes, cómo se estaban detectando personas con combustibles, cómo estaban llegando diversas denuncias además a carabineros, a la PDI, a la policía en general, de personas que estarían participando en la creación de estos focos. La magnitud es tal que hay un sitio que se llama FIRMS, FIRMS, que es un sistema de fuego e información para planear rescates, ¿cierto? Es un sistema de la NASA. Y ahí ustedes pueden ver la magnitud de los incendios encima de un mapa. Y por supuesto van pasando satélites cada cierto tiempo. Les voy a dejar el link abajo para que puedan buscar esta información de FIRMS y vean la magnitud de lo que está sucediendo. La foto que ven en la portada, por supuesto, este video es una foto de este sistema FIRMS, que es Fire Information for Rescue for Resource Management System, en realidad. Así que les voy a dejar esto en la descripción del video para que ustedes mismos lo puedan encontrar. Van pasando los satélites, distintos tipos de satélites que están conectados, por supuesto, a esta plataforma y van entregando información en tiempo real. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ayer tiene una escala esto con colores, este mapa. Y hay el rojo, cuando aparece en color rojo, quiere decir que la han detectado hace menos de una hora. Cuando aparece en un rojo un poco distinto, un poco más cargado, es entre 1 a 3 horas que han detectado este nuevo foco. Después en naranja de 3 a 6 horas y así sucesivamente. Y la verdad es que ayer, en el momento de mayor apogeo, veíamos una cantidad de focos impresionantes en rojo, que habían sido detectados a no más de una hora y entre 1 y 3 horas también. Según lo que estoy viendo en este momento en el mapa, cuando hoy día ya son las 12:13, no se ve esa cantidad de nuevos focos que sí podía ver yo, por ejemplo, ayer en esta plataforma. ¿Significará esto que se está reduciendo? No lo sé, no podría dar esa información porque no tengo los datos. Lo que sí puedo ver es aquí en el mapa la magnitud de todo esto. Bueno, vamos a revisar la información que realmente importa y vale la pena y repasar algunas cosas que son claves y que hemos hablado aquí durante ya, años aquí en el canal. Y le hemos hablado de las cosas que realmente importan, que son las que hay que tomar atención, más que centrarnos en la noticia del día o qué fue lo que dijo tal o cual fulano, que en realidad no tiene ningún tipo de importancia, pero sí entender el contexto de esta guerra de quinta generación, de este conflicto que estamos viviendo ahora, que mucha gente no entiende, ni siquiera entiende que está en una guerra, y espero que con esto se vayan dando cuenta realmente de que el país está bajo ataque hace mucho tiempo y no les ha sido fácil poder derribar la voluntad del pueblo chileno. Y también esto habla bien de toda la estructura que tiene el país, que ha sido muy difícil de doblegar. Y ahora vemos en medio de todo lo que está pasando en el mundo, como por ejemplo recientemente todo lo que ha pasado con el foro de Davos. Hemos visto todo eso, el tema del ataque, ¿cierto?, a los granjeros, el tema de la propiedad privada en los campos, el tema de todo lo que significa la industria cárnica, el tema del reemplazo, ¿cierto?, de los alimentos tradicionales por alimentos modificados genéticamente, y también por grillos y otro tipo de insectos, que es lo que están aprobando ahora en la Unión Europea para que la gente coma.
Así que nada de lo que está sucediendo es casualidad. Y eso es lo primero que hay que entender. Yo quiero ser bastante claro en esto. Yo creo que ya a estas alturas en Chile la gente debería darse cuenta que hay tres tipos de ciudadanos. Usted es un imbécil, simplemente que no se da cuenta de lo que está pasando, teniendo todas las señales. O usted es un chileno que ama su país y por lo tanto tiene el deber moral, ¿cierto? Y que lo llama por el corazón, no solamente para ir a los partidos de fútbol y utilizar la roja, ¿cierto? Tiene el deber moral de defenderlo y por el cariño que le tiene el corazón, o simplemente usted está con el enemigo. No hay más tipos de chilenos. Y esto excluye, por supuesto, a la izquierda y a la derecha, que no tienen ninguna relevancia en esto, y aquellos que siguen pensando en que esto es un tema político. Bueno, ya estamos en otro estadio de este conflicto. Este conflicto ahora tiene un carácter ya netamente espiritual, donde hay muchas cosas que no están ya en manos de las personas, de por muchas grandes masas y protestas y votos y elecciones que hagan, no se va a conseguir absolutamente nada. Aquí esto parte con un despertar individual, de darse cuenta que usted está siendo engañado. Y eso es lo que genera realmente una masa que pueda llegar a hacer el cambio. Y eso no lo van a hacer los políticos. A los políticos a ustedes no les conviene que usted, por supuesto, esté despierto, y por eso lo han estado dividiendo las personas con plebiscitos, dividiendo a las personas por sus opiniones políticas, dividiendo a las personas por sus simples opiniones, y eso es más de lo mismo. Vamos a partir por lo que realmente importa, ¿les parece? Para que hagamos un verdadero repaso y no perdamos de vista lo que es importante. El 18 del 10 del 2019, el 18 de octubre del año 2019, más de 70 estaciones de la red de metro de Santiago fueron quemadas, vandalizadas al unísono. Todo comenzó ahí. Inmediatamente la prensa al unísono también, sin hacer ningún tipo de investigación, tenía preparada, por supuesto, una definición para esto, lo que llamó estallido social, de manera inmediata. Algo muy conveniente, por supuesto, para quienes estaban perpetrando este ataque cobarde a Chile. Un ataque sin dar la cara, sin decir estamos abiertamente en guerra, los estamos atacando. No. Los países muchas veces caen desde adentro. Y ese es el tipo de guerra, el tipo de conflicto de quinta generación que se ha diseñado hoy en día, y ese es justamente el modus operandi. Esto sucedió, como les decía, en octubre, el 18 de octubre del año 2019. En vez de la gente centrarse en lo que realmente importaba y mostrar madurez, que era ir tras las causas de quién había causado este desastre, pedir, por supuesto, la inmediata clausura de las embajadas que estaban de alguna manera involucradas con todo esto. No se hizo nada de esto y se continuó con un proceso constituyente. Ese fue el parto, ¿cierto?, que sucedió. A eso se llegó con todo esto, ¿cierto? Al objetivo que tenían, y también a la instalación de un gobierno que llegó también con este tema de quemarlo todo, de utilizar la violencia para poder llegar al poder, por supuesto, diciendo que los del otro lado y los que protestan porque sus casas son quemadas, sus campos son despojados de sus campos. Bueno, ellos son, en realidad, son el problema, ¿cierto? Y son culpados de ser violentos. Y ha sido una campaña de criminalización durante mucho tiempo a la vida rural. Nunca se dijo lo que realmente estaba pasando. Nadie se atrevió a hablar de lo que estaba pasando en el mainstream. Por supuesto, lo llamaron de violencia rural y empezó toda esta guerra, ¿cierto? Memética, esta guerra llena de simbolismo, donde no se podía llamar al enemigo por su nombre. A esto hemos llegado. Hay que decir además que la mayoría del país está en deuda con las regiones
del Biobío y la Araucanía. Cuando sucedían todo este tipo de ataques que se vienen suscitando hace mucho tiempo, la gente decía que eso era un invento, que eso realmente no estaba sucediendo, que no había gente armada en el sur, que no estaban quemando los campos y que todo esto era un montaje. Y la mayoría de la gente de sectores acomodados de Santiago y otras grandes ciudades se creyó esto y le dio la espalda a la gente que vivía en la Araucanía y en el Biobío mientras estaban siendo quemados vivos algunos. Para esto no hay justificación, porque un país donde no hay Estado de Derecho, uno se pregunta para qué hay un gobierno, para qué hay sueldos para los políticos, ¿cierto? Son preguntas básicas que usted se hace porque usted está pagando impuestos por un servicio y ese servicio no está llegando. Y la mayoría de la gente está en deuda. La mayoría de la gente de Chile está en deuda con los ciudadanos esforzados de el Biobío y de la Araucanía, que fueron las regiones que advirtieron lo que iba a terminar pasando en el resto del país y, por supuesto, el norte iba a venir rápidamente después. Así que no nos sorprendamos mucho de lo que está pasando ahora, porque esto se avisó. ¿Cuántas veces aquí en el canal, con el asesor Muñoz, del canal Asesor Muñoz, en esos programas de análisis de inteligencia que se hacen, se les avisó que venía un nuevo estallido y que estaban planificando un nuevo estallido, que toda esta gente que estaban entrando al país no venía aquí a trabajar? Eso se advirtió. Y hay mucha gente que hizo ese trabajo también, a los que hay que destacarles, como el señor Jorge Aguirre, que ha venido también avisando de esto hace muchísimo tiempo, y otras personas. Hoy día tenemos las consecuencias. Este problema ya está en la puerta de su casa con la delincuencia desatada en Santiago. Ya no es un problema de la Araucanía. Cuando se decía que andaba gente con armas automáticas y se reían, la mayoría de la gente se reía y decía que esto era un montaje, haciéndole caso a estos grupos de extrema izquierda que estaban perpetuando el terror en el país y que quieren conseguir el poder a toda costa mediante la vía armada, mediante una revolución, mediante un enfrentamiento entre compatriotas y mediante el enfrentamiento directo con las Fuerzas Armadas, que es lo que buscan. Pero estos son solamente unos monigotes al servicio de planes que son mucho más importantes, como asegurarse los recursos naturales que hay, ¿cierto? Despojar ciertas áreas de su protección, producto de que tienen bosques o áreas de conservación, y es muy probable que también veamos nuevos proyectos emerger en estas zonas de conflicto. También tenemos el tema de que están amenazando, por supuesto, la producción de alimentos en el país. Yo les dije hace mucho tiempo que el chileno tenía que despertar a la realidad de que cada vez que queman un fundo en la Araucanía, cada vez que entregan estos fundos y a veces los compran de manera por la fuerza, ¿cierto? Utilizando la fuerza para poder hacerse con el control de estos territorios donde finalmente no plantan nada. Bueno, cada vez que usted vea la alza en el kilo de pan, usted va a tener que pensar en eso, que está pagando el precio. Esto lo están pagando todos los chilenos. Está pagando usted el precio de lo que realmente está pasando ahí en esos fondos del sur que a usted a lo mejor no le importaban. Hay que tener en cuenta que las forestales también han desplazado una gran cantidad de terrenos cultivables. Todas esas partes de conflicto donde se ve, por ejemplo, donde está la zona del Mayeco, eran grandes trigales. Se producía avena, trigo, ¿cierto? Y esto fue desplazado completamente por la industria forestal, que ha sido una industria que no ha sido bien regulada. Y eso también causa problemas tremendos en el medio ambiente, con el tema de las aguas. Y todo eso, la sequía, ¿cierto? La erosión, el desmedro que existe hacia cultivar la tierra
para producir alimentos. Finalmente se produce un gran problema ahí porque para mucha gente no es rentable, y eso empezó a pasar en muchas zonas donde ya no era rentable por el aumento de los costos de los fertilizantes hace ya muchos años atrás. El tema de plantar hortalizas o verduras o otro tipo de alimentos en los suelos, y fue mucho más rentable el tema forestal. Así que cada una de las cosas en su justa medida. Aquí no hay nadie que sea realmente el culpable de esto, ni ninguna industria que podamos echarle la culpa. Creo que la real culpa es de una falta de visión de Estado, ¿cierto? Que no anticipe este tipo de problemas y que no permita, y que permita además a veces a los privados hacer lo que se les da la gana. Eso no puede ser. Y esta falta de visión es algo que está padeciendo el país hace ya muchísimo tiempo. Una falta de planificación, cero visión de futuro. No hay ningún tipo de proyecto que asegure a una generación, por ejemplo, acceder a una educación de calidad, a tener una carrera, por ejemplo, relacionada al litio, a la producción de baterías, a todo lo que significa el desarrollo del país y convertir a Chile en un polo de desarrollo. Nada de eso importa hoy día, porque se está utilizando el comunismo, el globalismo, a la derecha también, a todos estos grupos simplemente para que el país no pueda hacerse con el control de sus recursos naturales, ¿cierto? Lo mismo que ellos reclaman, lo mismo que han venido vendiendo durante muchísimo tiempo a usted, diciéndole que ellos están preocupados justamente de los recursos naturales que queden en manos de las personas, lo que es la falacia más grande, porque el comunismo lo que hace es empobrecer, es impedir que se puedan explotar estos recursos que podrían traer un gran bienestar a la gran mayoría de las personas. Si no, vean el caso de Venezuela, a quien le conviene que este petróleo no sea sacado finalmente y que el mayor ingreso del país termine siendo la corrupción y el narcotráfico. Así que es posible, como siempre digo, que usted haya sido engañado. La cantidad de... Esto es para hacer un comentario simplemente. Pero vamos a revisar algunas cosas que son impactantes porque, bueno, mucha gente va a tratar de cobardemente tratar de desviar la atención de lo que está pasando. Pero veamos lo que dijo el presidente de Corma. ¿Por qué es tan importante el presidente de Corma? Porque, bueno, esto tiene que ver con otras voces que se han escuchado también. No solamente es el presidente de la Corporación Nacional Forestal, creo que es Corma, si no me equivoco, y ha dicho que prácticamente todos los incendios son intencionales, que ya prácticamente es muy difícil poder combatir esto cuando se generan focos a cada rato. Y está admitiendo que estos incendios son provocados, lo que es muy importante, contrario a lo que dice el gobierno, que son prácticamente los incendios que suceden todos los años. Hay que sacar eso, por supuesto, de la ecuación, y de que esto es culpa del cambio climático. ¿El cambio climático anda con acelerantes? Me pregunto. Quizás sí, porque eso ya lo hemos visto en diferentes países. El presidente de Corma, Juan José Ugarte, ya ha acusado, como les decía, la intencionalidad en los incendios forestales. Dijo que se generaban 100 nuevos focos diarios y 70% de lo quemado es bosque nativo, bosque que a nadie prácticamente le interesa, ni siquiera a los grupos ancestrales, porque ven un maitén, ven un guaye, ven cierto cualquier tipo de árbol nativo, un arrayán, lo que sea, y es leña para ellos simplemente. Es muy difícil encontrar vegetación nativa dentro de estos grupos que se dicen ambientalistas, ¿cierto? Que defienden el medio ambiente. No, simplemente los ven como leña. Y las personas que realmente se dedican a la conservación y otras cosas no aparecen prácticamente en ninguna parte. Así que el 70% de lo quemado es bosque nativo. Dijo además que
A pesar de tener 4 veces el largo de Chile en cortafuegos, nada se puede hacer contra la intencionalidad y los acelerantes, dijo el señor Juan José Ugarte. Nada se puede hacer contra la intencionalidad y los acelerantes. El presidente de Corma asegura que todos los incendios de la zona sur son por causa humana. Intencionalidad y negligencia. Y habla, por supuesto, que los esfuerzos de los equipos son absolutamente insuficientes y se siguen prendiendo incendios por todas partes. Es importante lo que dice este señor. Es importante. Pero no es solo eso, porque muchos podrían decir que esta es una visión sesgada y parcializada del conflicto y podrían acusar, ¿cierto?, los intereses de las forestales y todo eso, lo típico. Pero hay mucho más. La municipalidad de Lota, por ejemplo, la municipalidad de Lota ha denunciado incendio intencional en Colcura. Detectaron personas ahí con acelerantes. Esto lo dijo el alcalde de Lota, el señor Bernardo Benítez, y denunció la intencionalidad de un incendio de pastizales. También está personas que han sido detenidas y portaban bidones con combustibles en el cerro Curamávida, todo esto en la localidad de Los Ángeles. Esto finalmente llevó a que el Ministerio Público ordenara que las 3 personas permanezcan en calidad de detenidas hasta la mañana del día de hoy. No sé qué habrá pasado con eso. Hay un ataque sistemático al campo chileno, a todo lo que significa el campo. Y esto no es solamente que tiene que ver con los incendios, con las tomas de terreno, sino también con cosas que le ha sucedido a gente que es representante, artistas que son representantes de nuestra cultura, como por ejemplo el Monte Aguilino, que es un folclorista que ya tiene 40 años de trayectoria y que ha sido rechazado por los concejales de Cabrero para poder hacer justamente un homenaje a sus 40 años de trayectoria. Todo esto tiene que ver. Un saludo al Monte Aguilino. Un reconocimiento de parte de este canal. Un gran representante de la cultura del Biobío. Hay mucho más porque brigadas combaten incendio forestal intencional en Lebu. Advierten 20 focos y panfletos reivindicatorios. Estos incendios han afectado algunos a faenas forestales de la forestal Arauco. Uno de ellos fue en Quillón y el otro en Lebu. Brigadas, esto Biobío Chile, brigadas combaten incendio forestal intencional en Lebu. Carteles que dicen fuera forestales, negocio de la muerte, veranos de fuego, secan y queman nuestras vidas. Esos son carteles que han estado circulando. Al igual como han estado circulando el llamado de muchos políticos a quemar el país, o ya se olvidaron de esto. Es por eso que aquí no hay que perderse en este juego. ¿Quién quemó el metro? El punto es hasta cuándo vamos a permitir y vamos a seguir siendo distraídos, vamos a perder el punto. El punto aquí es quién quemó el metro. Esos mismos que se salieron con la suya en esto, era obvio que iban a seguir quemando. Pero como no se los atajó a su momento y la gente estaba más preocupada del rechazo que de pedir la responsabilidad de lo que realmente había pasado y por qué se llegó a esa instancia donde se terminó votando por una convención constitucional para poder asegurarse el poder del país, ¿cierto? Aquellos grupos de interés que pertenecen al Foro de Sao Paulo y a organizaciones globalistas. Bueno, eso es lo que no había que perder de foco. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? Todo esto es importante porque, por ejemplo, se han dado casos como terroristas que cortan la ruta de acceso y salida al sector del Alto Biobío. Todo esto, por supuesto, según testigos aquí en este caso puntual, que esto se publicó ayer, habrían estado armados y se ve una foto donde tratan de pasar unos autos entre medio de unos árboles, varios árboles cortados
en la carretera. Todo esto es vital. Los llamados a quemar el país y a continuar con el fuego de la insurrección del 18 de octubre están más vivos que nunca. Y cuando hablaban ellos de hacer esto, no era en sentido, ¿cierto?, porque se le ha bajado el perfil al real significado que tienen las palabras, ¿cierto?, y este tipo de llamados. Hablaban literalmente, quemar el país. Fabiola Campillay, ¿cuánta gente más hizo este tipo de llamados a quemar el país? Los mismos que hoy día están llamando a tratar de ayudar a estas personas, ¿cierto? O sea, una hipocresía total. Hay que quemarlo todo, decían en su momento. Y nadie hizo nada. Estas personas no están presas, como debieran estar, sino que están siendo perseguidos los inocentes. Este jueguito de que hay algunos que son fascistas, de que hay otros que son, ¿cómo se llama?, comunistas por pensar distinto cuando ni siquiera son comunistas a veces. Pero este tipo de guerra de los memes está haciéndole un gran daño al país porque no está permitiendo que los chilenos se reconozcan a sí mismos y digan basta de una vez por todas. Basta. Esto no es un tema político, es un tema que ustedes le están quemando la casa, señor. Esto no es un tema político. Esto es un tema de que a ustedes lo están dejando sin sustento, de que le están expropiando aquello que se ganó con sudor y sacrificio, de que le están quitando el pan de la boca, de que le están subiendo los impuestos, de que lo están despojando absolutamente de todo, incluso de sus hijos. Esa es la agenda perversa, maligna que hay detrás de todo esto. Y detrás de cada cosa que pasa en Chile hay tremendos intereses. Así que es tiempo que usted ya se dé cuenta de que tratando de fascistas a los otros o de comunistas por pensar distinto, sin serlo, y poniendo usted esas etiquetas a gente que usted ni siquiera le ha preguntado cómo piensa, usted es parte del problema. Esa no es la solución. Así no se hace más, no se genera una masa crítica de gente pensante que esté dispuesta a defender lo que debe defender. Delincuentes captados iniciando fuego. Por supuesto, esto fue publicado en el grupo que ha sido uno de los grupos más perseguidos por denunciar lo que pasó y lo que está pasando en la zona de la Araucanía. Me refiero al grupo APRA. Es un grupo de agricultores y gente que jamás ha disparado un tiro contra nadie. Sin embargo, han sido investigados cobardemente por la inteligencia de Carabineros en su momento. Hay un informe en CIPER Chile que daba cuenta de esto, del peligro que representaban estas personas que podrían organizarse para defenderse de todo esto que está pasando. Eso fue hace bastantes años atrás. Vean ustedes dónde están las prioridades del Estado, para qué están utilizando los organismos de inteligencia, para ir contra de quién. De aquellos que se oponen a ser expropiados. ¿Se da cuenta usted cuáles son las prioridades? Mucha gente, por supuesto, criminalizó a este grupo de APRA y vean las consecuencias ahora. ¿Cuánto le deben a grupos como APRA? No, son fascistas, son, ¿qué más decían? Eran un grupo terrorista incluso. Así, estos desgraciados son capaces de tratar a gente que simplemente se está defendiendo y que no han hecho uso de la violencia. ¿Cuántos muertos lleva al otro lado? Todavía no se ha hecho ningún panteón, ¿cierto? Ningún memorial. Es tiempo que se vayan construyendo los memoriales de verdad en Chile. ¿Cuántos muertos ha dejado la delincuencia? ¿Quién los trajo? ¿Quién avaló todo esto? ¿Cuántos muertos ha dejado esta causa, falsa causa indigenista de falsa bandera? Es una causa de falsa bandera y por eso tuvieron que mandar a hacer hasta con un diseñador gráfico una bandera para tales efectos, para reemplazar la verdadera bandera del pueblo mapuche. Chile está bajo un ataque de falsa bandera.
están apareciendo falsas banderas por todas partes. Así que aquí tenemos una serie de cosas que están sucediendo y que nos tienen que hacer prender las alarmas para no perder de vista lo que realmente es esencial. Aquí se les dijo hasta un cansancio que más que concentrarse en plebiscitos y en campañas donde todos son amiguis y también es un negocio, por supuesto, había que concentrarse en ver quién había quemado el metro y no perder eso de vista. Una vez más, el tiempo le da la razón a este canal y a la gente que, por supuesto, ha cooperado con este canal, a la gente que ha participado aquí como comentaristas, como panelistas y también a todos aquellos que han opinado de esta situación en los comentarios. Esto que está sucediendo ahora no es nada nuevo, pero sí es otro estadio del conflicto. Ahora viene la parte interesante. Hacerse la siguiente pregunta. Y quiero dejar claro que no les ha sido fácil hacer caer a Chile. Eso no es una mala noticia, eso es una buena noticia. Hay países que están cayendo mucho más rápido, como Brasil, que en cosas de horas prácticamente se habían hecho con el control total y están metiendo presos prácticamente a todos los opositores políticos. Sin ningún problema, por supuesto, y con el gentil auspicio de la justicia. Pero en Chile no les ha sido fácil. El carácter montañés, agreste, déspota muchas veces de su población en este tipo de cosas es bastante útil. Porque esto es una guerra. Y en las guerras ese tipo de cosas, las cosas más insospechadas de repente pueden jugar a nuestro favor sin ni siquiera darnos cuenta. Pero tienen que pensar ustedes que probablemente alguien ya le ha puesto fecha de fin al gobierno actual, al gobierno de Gabriel Boric, que además, viendo las últimas imágenes, es realmente un circo patético. Y no lo digo esto despectivamente simplemente, sino que ver a estos niños y ver a la ministra del Interior es como ver a la tía que está ahí en el jardín infantil. Así se ve la tía Toá. Y se ve a todos estos niñitos que no tienen idea absolutamente de nada, sí de hacer la revolución, sí de llevar al país a este estadio y sí de causar más víctimas, porque en eso son especialistas, y de no hacerse cargo de sus actos y de victimizarse como verdaderos magdalenas adolescentes. Con eso no tienen ningún problema. Pero la ministra del Interior parece la tía del jardín infantil, ¿cierto? Es como este jardín infantil es de ustedes, pero yo los voy a ayudar a conducir esto, ¿cierto? Para que se vea una cara madura entre medio. Y es posible, como les digo, que el gobierno de Gabriel Boric ya tenga fecha de caducidad. Pero no fecha de caducidad producto de la oposición que tiene Boric, por gente como nosotros, por ejemplo. Usted y yo, que se da cuenta de que esta situación en el país no da para más. Sino que lo que puede estar pasando aquí es mucho más grave, porque Gabriel Boric ya no sirve a los intereses que están detrás de la destrucción del país y de la repartición de los recursos naturales. Se está configurando, y si usted no se ha dado cuenta, en el mundo entero se están reconfigurando las fronteras, las zonas. Es por eso que hay conflictos en el sur del Perú, es por eso que hay conflictos en Europa, es por eso que hay conflictos entre los estados en Estados Unidos, porque están reconfigurando los mapas. Y no solamente a nivel geopolítico, sino que también a nivel económico. El tema de las monedas, ¿cierto? Hasta hace cuánto tiempo
Se habló también de que querían crear una nueva moneda en esta zona. Bueno, eso ya está en marcha. Y es posible que Gabriel Boric no esté actuando con la diligencia que esto requiere, avanzando rápidamente, encarcelando a sus opositores, por ejemplo, como Lula da Silva en Brasil, como Ortega en Nicaragua, Díaz-Canel en Cuba, para poder teñir este mapa de rojo. Y eso supone un nuevo escenario de conflicto que vamos a tener que analizar en su momento. ¿No estarán estos mismos grupos que están generando esto también tratando de sacar al presidente? Porque de alguna manera estos eran los mismos grupos, ¿cierto?, que actuaron a favor de toda esta disección del territorio nacional, de expropiaciones masivas, para crear una carta magna totalitaria, al estilo de la Agenda 2030. Pero resulta que muchos de estos grupos hoy día están actuando contra los intereses del propio gobierno, en un momento muy complejo para el gobierno, un momento donde prácticamente no tiene aprobación, porque habría que ver ya de dónde viene ese 20% que dicen tener. O realmente le estarán sumando un poco para que no se quede sin piso simplemente, y estarán tratando de maquillar, ¿cierto?, esas encuestas que sabemos que tampoco tienen ningún tipo de seriedad. Pero ¿qué tan grave es realmente la situación? Yo creo que es muy grave. Y no solamente es grave para la gente que no despierta, sino que es grave para este gobierno actual, que parece no estar cumpliendo y no estar avanzando en los verdaderos encargos que tiene, ¿cierto? Porque esto es una aposta. Vino Bachelet con un programa que se cumplió al pie de la letra dentro de lo que pudo. Ese programa se llama la implementación de la Agenda 2030 en Chile. Después siguió Sebastián Piñera, sobre todo en el segundo mandato, con mucha fuerza con exactamente esto. Y ahora, como les dijimos en el programa ya hace bastante tiempo, llegó el reemplazo, llegó es una aposta esto, y llegó el señor Gabriel Boric, que fue elegido desde el extranjero para ser presidente. ¿O ustedes creen que esto se decide aquí? Parte del gran despertar que tiene que haber aquí para que se precipiten acciones en la materia, pero acciones inteligentes, no acciones alocadas, no seguir al primer tipo que agarra una bandera y que tiene cero formación ni entiende lo que está haciendo y que va a caer en la primera treta o va a ser utilizado o está siendo pagado justamente para conducir a las personas que defienden al país a una trampa. Fíjense solo lo que acaba de suceder en Brasil, donde gente que estaba protestando contra los resultados de una elección que consideraban poco transparente, terminaron presos. Esa es la única realidad de lo que se puede decir en Brasil, esa es la verdad. Y si usted ve esto entre el bolsonarismo y la gente del PT y de Lula, se va a perder lo importante del asunto. El punto no es político, no todo es político. Es gente que estaba protestando por los resultados de una elección. Y eso es lo más importante. Y eso juntó mucha gente, más allá de los relatos sesgados de la prensa. Eso fue lo que sucedió. Y mire dónde terminó la gente que estaba protestando por un resultado. Terminaron presos. A pesar de que movilizaron millones de personas en la calle. Pero, como decía la agente Yuri Bezmenov, de quien hablamos hace mucho tiempo atrás aquí en el canal, también él decía, cuando hay un movimiento que se está generando y ese movimiento va agarrando fuerza, ya sea de oposición, a mí no me interesa parar ese movimiento. Lo que me interesa es conducir la fuerza de ese movimiento hacia el lugar que yo quiero.
¿Se dan cuenta por qué es importante entender cuál es la estrategia detrás de todo esto? Porque cualquiera de esos movimientos puede ser conducido hacia el punto que ellos quieren, y la gente que no tiene formación en esto se va a dejar engañar fácilmente. Hay otros que simplemente por ego van a ocupar de manera natural las lideranzas y pueden ser fácilmente conducidos hacia el punto que quieren conducirlos. Es muy conveniente poder utilizar ese tipo de movimientos ahora para encarcelar una gran cantidad de personas y, por supuesto, demonizar la defensa de la patria. Ahí el otro día todos los senadores salen en contra, diciendo que hay que respetar la democracia, ¿cierto? De que este tipo de actos son totalmente repudiables. Ya no vimos eso en Estados Unidos, o usted también se perdió pensando que la gente que estaba protestando en el Capitolio era porque era gente de Trump, porque era gente de la extrema derecha. ¿No pensó usted también que ahí había gente, que habían demócratas de verdad, de la vieja escuela, digo, donde no importaba tanto quién saliera de presidente en Estados Unidos porque se mantenía un cierto, las cosas seguían más o menos igual en ese tiempo? Me dan un segundo porque tengo una llamada importante. Bueno, estoy de vuelta ya y claro que era importante la llamada que escuchaban ustedes, que estaba entrando recién un amigo que es bombero hace muchos años y tiene un rango bastante alto dentro de bomberos en la zona del Biobío, y me estaba comentando porque le dije si me podía poner al día con algunas cosas, y efectivamente habla y dice que el tema de las temperaturas, por supuesto, más la humedad, que ha sido bajísima, menos del 30%, ya con humedades de menos del 20%, ya se hace completamente muy, muy difícil poder controlar los incendios, que los fuegos, los vientos además han sido propicios para la propagación de los focos. Y bueno, la intencionalidad que han tenido muchos de los incendios, la gran mayoría, estamos hablando de los incendios en general y ya vamos a mencionar el tema de los focos, pero él dice que el tema de la intencionalidad no se podría tener una cantidad, por supuesto, como la que estamos viendo, sin que haya un factor humano involucrado, y ese factor humano no solamente depende de lo que ya hemos visto, de gente que está con acelerantes y todo, pero también de gente que ha tenido descuidos con fogatas, otra persona que estuvo con un esmeril ahí trabajando y por supuesto propició la propagación de otro foco. Así que son todos factores, según él, que contribuyen, y que lo más complejo son las temperaturas, por supuesto, y la propagación y el viento. Además han habido vientos desde la cordillera, vientos puelches, que han hecho que esto sea cada vez más difícil. Así que no hay duda ya de, por supuesto, la intencionalidad de alguna manera que han tenido estos incendios, ya sea por el factor que sea, pero me dice él que los cuerpos de bomberos están necesitando la ayuda de las personas. Le pregunté cómo podíamos ayudar y me dice que básicamente lo que están necesitando los bomberos ahora es agua y barras de cereal. En la zona del Biobío, en algunas partes, dice que hay bastante suministro de esto que ya ha llegado, pero que es muy probable que a lo mejor en los próximos días necesiten de nuevo esto. Así que pueden hacer ustedes llegar agua, barras de cereal, plátanos y duraznos en conserva. Eso es lo que están necesitando actualmente, y pueden hacer llegar esto directamente a cada una de las compañías, de los cuerpos de bomberos cerca de su localidad. También hay algunas iglesias que están juntando agua, y algunos alimentos que están llevando agua directamente a las personas que están siendo afectadas en los campos
y en otras partes, así que no solamente es el agua que se necesita para los combatientes de los incendios forestales, sino que también para las personas que viven en áreas rurales, así que es muy importante que puedas también ayudar con esto. Si quieres saber cómo puedes hacerlo, bueno, hay muchas iglesias, podrías averiguar qué iglesias están recibiendo agua y la están haciendo este trabajo de distribuir esta agua. Así que ya saben, lo que más necesitan es agua, barras de cereales y fruta, ya sea plátanos o duraznos en conserva. Eso es fundamental en este momento. Y otra cosa que es muy importante es que están pidiendo algunos cuerpos de bomberos ayuda, por supuesto, económica. Esta ayuda va destinada a principalmente por supuesto, al combate de los incendios, para tener los insumos, la logística, y muchas veces es necesaria también para la compra de combustible. El combustible, ustedes saben cómo se ha ido encareciendo. No solamente son en Chile que están teniendo problemas con esto, ya vimos policías en países desarrollados están teniendo problemas con los presupuestos de combustible, y por qué iba a ser distinto aquí. Se han disparado los pedidos de combustible, el consumo de combustible durante enero, y ahora imagínense cómo va en ciertas compañías, ciertos cuerpos de bomberos, que es muy importante que puedan seguir movilizando los carros. Así que están pidiendo, algunos cuerpos de bomberos están pidiendo colaboraciones económicas. Es importante que te fijes en la cuenta, porque me imagino que no va a faltar el inescrupuloso que pueda hacer uso, ¿cierto?, de esta emergencia para beneficio personal, como estamos acostumbrados a ver especialmente en Chile durante este tipo de situaciones. Así que fíjense muy bien, si van a dar algún tipo de aporte económico, que la cuenta esté a nombre de Cuerpo de Bomberos de. Tiene que decir Cuerpo de Bomberos. Eso es fundamental, entender ese punto, y no a nombre de una persona, no a ningún otro nombre que no sea Cuerpo de Bomberos. Eso es por lo menos lo que me aclaró él, y yo trato de compartir esta información con ustedes, hacérselas llegar de la manera más clara posible, para que no vayan a ser engañados también y los recursos lleguen al lugar donde tienen que llegar. Así que eso es absolutamente fundamental que puedan entender. El tema del combustible, necesitan aportes para el tema del combustible. Hay combustibles que les da el Estado a través de algunos combustibles del ejército a veces, pero estos combustibles llevan mucho tiempo a veces guardados, y terminan causando problemas con los inyectores de los camiones, porque ustedes saben que cuando se guarda durante mucho tiempo el diésel, se genera un hongo ahí, en una especie de alga en realidad, y esto termina dañando los inyectores de los carros de bomberos, y terminan muchos de ellos fuera de servicio. Así que es mejor para ellos a veces hacer la carga de combustible directamente en algún servicentro. Bueno, en resumen, tenemos 24 personas, 24 almas en la cifra de muertos por incendios forestales que se reporta ahora, que han reportado hoy día, ya hace algunos minutos, 24 víctimas fatales, y hay más de 800 casas destruidas por este tipo de incendios. En este momento hay más de 260 incendios son los que se encuentran activos ahora, y de ellos 51 están en combate. Hay 28 que son considerados importantes, debido por supuesto a la afectación que puedan tener, reporta Radio Bio Bio. Hay más de 1.800 personas damnificadas, hay más de 1.475 personas en albergues,
y ya hay atenciones de salud acumuladas que ya son 1.182 y 26 personas que se reportan hospitalizadas por quemaduras. Y esperemos que esta sea una buena noticia porque hasta ahora, tienen que tener en cuenta ustedes esta información, pero hasta ahora se han reducido de 87 a 51, todo esto según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el CENAPRED. Se han reducido de 87 a 51 los incendios forestales. Hay más de 260 incendios registrados desde el inicio de la emergencia. 149 se encuentran controlados, 56 están en observación y 51 en combate, además de 4 incendios que se reportan en estado de trayecto. Bueno, si quieres seguir en tiempo real todo esto, te recomiendo el sitio que se llama, es un sistema de la NASA que te permite verificar en tiempo real la cantidad y extensión, además de estos focos de incendio. Todo esto casi en tiempo real gracias a la información que proporcionan los satélites. Este sistema se llama FIRMS, FIRMS de la NASA. Te dije desde un inicio que vamos a dejar el enlace para que lo puedas ver. Y solamente el miércoles, para que se hagan una idea, este sitio reportaba más de 60 focos de incendios que se habían producido solamente entre el miércoles y jueves, desde las regiones de Valparaíso hasta los lagos. Y todo esto producto de lo que ya dijimos, las altas temperaturas, la baja humedad, los fuertes vientos y también la intencionalidad y también el descuido también del ser humano. Así que así están las cosas hoy en día, mientras se forman ministerios de género y un montón de cosas que no tienen ninguna utilidad práctica, donde realmente la vida de las personas está en peligro y se gasta una cantidad de plata en ideologías y cosas que no hacen más que daño a la sociedad, generan violencia, generan polarización. Las reales necesidades de las personas están en cosas tan simples como cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Pero cuidarlo de verdad. No este discurso completamente falso, completamente ideologizado sobre el medio ambiente, donde realmente no hay ningún tipo de preocupación y no han instalado ni siquiera un basurero. Ni siquiera se han preocupado de este tema que era latente, de los incendios. Vienen prometiendo aviones hace no sé cuánto tiempo, y esto es un tema de Estado. No es un problema de este gobierno, es un problema que se viene extendiendo hace muchísimo tiempo, donde son muchos los gobiernos que han prometido que iban a solucionar este problema, iban a crear unidades especializadas, aéreas especialmente, para el combate de incendios forestales, y todo esto no ha quedado en nada. Hay que revisar a dónde se están yendo los fondos, a dónde se están yendo las platas, porque se está usando a veces equipamiento aéreo también que está completamente obsoleto, que no tiene las capacidades, ¿cierto?, para enfrentar este tipo de contingencias. ¿Por qué no hay una política de Estado? ¿A quién le interesa que esto siga estando de esta manera? Así que la actuación del gobierno, sin comentario. Esto hace que el gobierno actual tenga más rabia de la gente sienta más rabia de la impotencia, por supuesto, y esto no va a terminar bien en ningún caso, así como lo estamos viendo para este gobierno que ya ha perdido absolutamente todo tipo de credibilidad, que la gente se ha dado cuenta que son una manga de amateurs, simplemente, que no tienen ninguna capacidad para solucionar conflictos, para estar en la calle, para dar información y respuesta a las necesidades de las personas, respuestas reales, y lo que entregan simplemente es una burla. Y que, por cierto, las consecuencias son vidas humanas perdidas, ¿cierto? Producto de la negligencia. Ser un presidente de la República, ser un político no es una chacota, como hoy día se ve que cualquier payaso se presenta a este tipo de cargos, y cuando llegan los problemas, cuando llegan las emergencias, nos encontramos con gente que no tiene ningún tipo de preparación para poder lidiar con situaciones donde hay que manejar las crisis, donde hay que ofrecer respuestas, donde hay que estar en terreno, donde hay que tranquilizar a la gente
y además darles soluciones concretas, que para eso están y para eso la gente paga impuestos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio aquí en el podcast de Contracultura. Espero poder traerles información más actualizada de esto. No olvides compartir este video, darle like, ayudarnos a sacar este mensaje y que llegue a más personas, porque es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo y es menester que esto continúe. Agradecer a toda la gente que nos está apoyando en nuestra campaña para rescatar el canal, para mantenerlo a flote después de la gran cantidad de censura que hemos sufrido. Por supuesto, eso ha terminado afectando las finanzas de no solamente este canal, sino muchos canales están pasando por eso y necesitamos tu apoyo para poder continuar aquí en el aire. Agradecido de toda la gente que nos ha apoyado en esta campaña. Salvemos a Contracultura y vamos a seguir trabajando firme para poder llevarles a ustedes la mejor información que podamos entregarles. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Nuestro trabajo se financia de manera independiente gracias al aporte de nuestros suscriptores y de la gente que valoriza nuestro trabajo. Es muy probable que si nos has apoyado económicamente, si has compartido el video, le has dado like, tú seas parte de cada segundo de lo que acabas de escuchar. Pero lo más importante para nosotros es poder tener un apoyo mensual consistente, y por eso hemos creado un sistema de membresías al que puedes acceder para apoyarnos desde solo $5 mensuales o 3.500 pesos chilenos, para que podamos seguir haciendo contenido como este y seguir manteniéndonos independientes. En la descripción del video vas a poder encontrar todos los enlaces para poder apoyarnos y también para poder entrar en nuestro sistema de suscripciones en www.contraculturatv.com. Muchísimas gracias y gracias por tu apoyo.